Los 4 acusados son miembros de la Sociedad Espeleológica, una organización de aficionados a la exploración de cavernas. A principios de mayo de 4299, en compañía de Roger Whitmore, en aquel entonces miembro también de la sociedad, penetraron en el interior de una caverna del tipo que se encuentra en la plataforma central de este Commonwealth. Cuando se hallaban ya lejos de la entrada de la caverna, tuvo lugar una avalancha. La única abertura conocida de la caverna fue completamente bloqueada por pesados cantos. Al descubrir su situación, los exploradores se ubicaron en las cercanías de la entrada obstruida para aguardar que alguna partida de rescate removiera los escombros que les impedían salir de su prisión subterránea. Al no volver Whitmore y los acusados a sus casas, el secretario de la sociedad fue notificado por las familias de aquellos. Los exploradores habían dejado indicaciones en la sede central de la sociedad acerca de la ubicación de la caverna que se proponían visitar. Una partida de rescate fue enviada de inmediato al lugar indicado. La tarea del rescate, empero, resultó de extraordinaria dificultad. Se hizo menester engrosar las fuerzas de la partida originaria con repetidos envíos de hombres y máquinas cuyo transporte a la lejana y aislada región en la que se hallaba la caverna fue realizado a elevado costo. Se instaló un enorme campamento de obreros, ingenieros, geólogos y otros expertos. Las tareas de remoción fueron varias veces frustradas por nuevas avalanchas. En una de ellas perecieron 10 obreros ocupados en despejar la entrada. Los fondos de la Sociedad Espeleológica se agotaron rápidamente antes de poder rescatar a los atrapados. El éxito fue finalmente alcanzado el 32º día a contar de la entrada de los exploradores en la caverna. Como se sabía que los exploradores habían llevado consigo solo escasas provisiones y como también era sabido que la caverna no contenía sustancia animal ni vegetal que permitiera subsistir, desde un principio se previó la angustiosa posibilidad de que los prisioneros perecieran por inanición antes de que se hiciera viable un acceso a ellos. Recién el 21º día se supo que aquellos habían llevado consigo a la caverna un equipo inalámbrico portátil con el que se podía tanto transmitir como recibir mensajes. De inmediato se instaló en el campamento de rescate un equipo similar y se estableció comunicación oral con los infortunados exploradores. Estos pidieron que se les informara qué tiempo insumiría su liberación. Los ingenieros a cargo del proyecto contestaron que harían falta por lo menos 10 días y siempre que no ocurrieran nuevas avalanchas. Los exploradores preguntaron entonces si había algún médico presente y se les puso en comunicación con una comisión de ellos, a quienes describieron su condición y dieron cuenta de las raciones que habían llevado consigo. Por último, les solicitaron opinión médica acerca de la probabilidad de seguir subsistiendo sin alimentos durante 10 días más. El jefe de la comisión de médicos les informó que había muy poco. El equipo inalámbrico del interior de la caverna se mantuvo silencioso durante las siguientes 8 horas. Al restablecerse la comunicación, los exploradores pidieron hablar nuevamente con los médicos. El jefe de la comisión se acercó al aparato y Whitmore, hablando por sí y en representación de los otros, preguntó si comiéndose a uno de ellos los restantes podrían sobrevivir 10 días más. Ninguno de los médicos se mostró dispuesto a responder. Whitmore preguntó entonces si había algún juez u otro funcionario público en el campamento que quisiera contestar aquella pregunta. Nadie se mostró dispuesto a hacerlo. Whitmore inquirió si había algún ministro religioso o sacerdote que quisiera contestar a su pregunta y no pudo encontrarse ninguno. Después de ello, no se recibieron ulteriores mensajes desde la caverna y se presumió que las pilas del equipo inalámbrico de los exploradores se habían agotado. Cuando los prisioneros fueron finalmente rescatados, se supo que el día 23º a contar de su entrada a la caverna, Whitmore había sido asesinado y comido por sus compañeros. De las declaraciones de los acusados, aceptadas por el jurado, surge que fue Whitmore el primero en proponer que alguno de los exploradores sirviera de alimento a los demás. También fue él el primero en proponer que se echaran suertes, a cuyo fin exhibió a los acusados un par de dados que casualmente llevaba consigo. Los acusados se resistieron en un principio a adoptar un procedimiento tan desesperado, pero después de las conversaciones por el aparato inalámbrico, arriba relatadas, terminaron por aceptar el plan propuesto por Whitmore. Después de discutir largamente los problemas matemáticos involucrados,
se arribó por fin a un acuerdo sobre el método para resolver la cuestión mediante el uso de los dados. Sin embargo, antes de que se arrojaran los dados, Whitmore declaró que se retiraba del acuerdo, pues reflexionando, mejor había decidido esperar otra semana más antes de recurrir a tan terrible y odioso temperamento. Los otros lo acusaron de violación de lo convenido y procedieron a arrojar los dados. Cuando le tocó a él, uno de los acusados echó los dados por él, pidiéndole a Whitmore hiciera las objeciones que tuviera en cuanto a la corrección de la tirada. Declaró no tener ninguna objeción. El tiro le resultó adverso, siendo luego privado de la vida y comido por sus compañeros. Luego del rescate de los acusados y después de que estos pasaran una temporada en un hospital donde fueron objeto de un tratamiento por desnutrición y shock, se los sometió a proceso por homicidio en la persona de Roger Whitmore. Mi decisión sobre el caso de los exploradores de la caverna se fundamenta en lo siguiente. El sistema jurídico actual no fue pensado ni creado para unas personas que vivieran en un estado de naturaleza, que es el estado en el que se encontraban los exploradores. Nuestro sistema jurídico fue pensado y creado para personas que convivían en una sociedad, en una civilización. Por este motivo decido que los exploradores de la caverna son inocentes, ya que ellos se encontraban en un contexto distinto al que nos encontramos nosotros acá en la ciudad o en la zona rural. Ellos se encontraban sin alimento por muchos días. Hicieron una llamada donde le preguntaban al médico que si podían seguir viviendo y subsistiendo sin alimento por el tiempo que estaban tratando de ingresar a la cueva. El médico le dijo que era muy poco probable. Por esto ellos intentan pensar de alguna manera cómo pueden sobrevivir, como lo haría cualquier ser humano, cuando sabe que su vida está en riesgo. Hacer lo posible para poder seguir viviendo. Ellos se dieron cuenta que no era muy probable que murieran si no adquirían alimentos. Por eso tomaron la decisión de que se comerían a uno de sus compañeros y lo harían al azar. Así se hizo y por eso se comieron a uno de ellos. Si ellos no se hubieran comido a un compañero, no estarían vivos. La realidad del caso es esta. La eficacia va a ser el pilar de mi decisión. 10 obreros murieron tratando de rescatar a los exploradores de la caverna. Una persona murió siendo sacrificada para servir como alimento de sus compañeros. Todo esto no tendría sentido si le quitáramos la vida, si le diéramos la pena contemplada en el Código Penal, donde se le quitara la vida a estos exploradores. Nada de eso tendría sentido, serían menos vidas en esta sociedad. Por eso mi decisión es que exonero de responsabilidad y los declaro inocentes. A la luz de nuestro ordenamiento jurídico y tomando como criterio auxiliar el pensamiento de Hans Kelsen, los acusados deben ser condenados, pues, sin lugar a dudas y conforme fue demostrado en el transcurso del proceso, su conducta se adecua al tipo penal según el cual quien prive intencionalmente de la libertad. Kelsen definiría la norma como aquel juicio hipotético que vincula un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica a través de un operador neónico. En el presente caso, sin lugar a dudas, existe un supuesto fáctico que genera una consecuencia jurídica que todos ya conocemos. En este orden de ideas y sin perjuicio de la valoración que cada quien pueda realizar del presente caso, como operadores judiciales somos llamados a respetar la ley y a someternos a su imperio, pues para esto fue creada. Ahora bien, teniendo en cuenta que no existe eximente de responsabilidad alguno en nuestro ordenamiento jurídico frente a este delito, los condenados simplemente deben ser condenados a muerte por el homicidio en la persona de Roger Whitmore. La posición que tendré respecto al caso de los exploradores de las cavernas es que son inocentes, no los catalogo como homicidas según el ordenamiento jurídico, pues ellos se encontraban en una situación precaria. Para ellos no era posible
ocurrir un derrumbe. Por ende, sus provisiones fueron muy pocas. Por ende los llevó a que tomaran la decisión de echar al azar quién de ellos moría para ellos poder alimentarse. Alejados de la sociedad y alejados de todo, ellos establecieron un contrato civil, un nuevo contrato, el cual aceptaron todos y todos voluntariamente accedieron a jugar como a una especie de ruleta a ver quién era el que le iba a tocar la suerte. A mi punto de vista, no es necesario o no tendríamos que llevar a la horca a estas personas que ya ha sido suficiente el sufrimiento que han padecido y todo lo que han tenido que someterse, el trato psicológico, los tratamientos, las enfermedades que pudieron obtener de dicho derrumbe, para aún así exponerlos nuevamente a un encierro. Mi posición y a mi punto de vista, estas personas son inocentes, ya que en medio de su creación y de su contrato para ellos estaba bien. Ellos estaban luchando, era porque por medio de su naturaleza vivir o tratar de sobrevivir hasta que llegaran aquellas personas que lo fueran a rescatar.